Antes de que llegaran John Bell primero y Alain Aspect después, lo único que podíamos hacer era discutir sobre la rareza de la mecánica cuántica. La ecuación de Schrödinger nos dice que un gato puede estar tanto vivo como muerto, y nadie sabe lo que eso significa, simplemente es extraño. Y estos argumentos se prolongaron durante décadas. Lo que hizo John Bell fue añadir algo de matemáticas y algunas cantidades al fenómeno cuántico, y lo que hizo Alain Aspect fue verificar esas mediciones en el laboratorio. Así pues, entre John Bell y Alain Aspect fuimos capaces de medir el extraño fenómeno de la mecánica cuántica. Los experimentos de Alain Aspect establecían que esos efectos cuánticos eran reales, aunque no quedaba claro cómo encontrarles el sentido con nuestro modo habitual de pensar. Lo que es más notable es que estos experimentos llevaron a una generación de científicos a preguntarse cómo pueden sernos de utilidad estas extrañas características cuánticas. La mecánica cuántica nos da una descripción increíblemente precisa de la conducta de la luz y de la materia. Este descubrimiento ayudó a los científicos e ingenieros del siglo XX a desarrollar todo tipo de tecnologías, como por ejemplo el láser y el transistor, que son el núcleo de nuestro mundo electrónico. Estos dispositivos cuánticos a una escala relativamente grande funcionan sin mostrar de un modo explícito los aspectos extraños de la mecánica cuántica. Estas tecnologías que nos resultan tan familiares son producto de la primera revolución cuántica. Pero ahora ha llegado una segunda revolución cuántica gracias a dos acontecimientos importantes. El primero es la capacidad tecnológica de controlar directamente la rareza del mundo cuántico, incluidas la superposición y el entrelazamiento. Y el segundo es el nacimiento de la era de la información. Así que aquí viene la información cuántica, o la IQ si estamos enviando un SMS. Lo que me hizo pensar en la información cuántica fue que en 1985 leí un artículo del físico estadounidense Richard Feynman, en el que hablaba de la posibilidad de que los ordenadores operaran sobre principios cuánticos. Fue algo totalmente revelador. Porque hasta aquel momento yo estaba más acostumbrado a pensar en la información en términos muy abstractos. En el mundo cotidiano nos resulta difícil separar la idea de la información del contenido y el significado. Pero podemos hacernos una idea de por qué la información es física, si pensamos, por ejemplo, lo que haríamos si se nos pidiera que señaláramos una información. Siempre señalaríamos un pedazo de papel con algunas notas, aunque también una fibra óptica o un disco duro. En el caso del disco duro, vemos que la información tiene realmente un contenido físico. Si queremos guardar información en, digamos, un disco duro de 100 gigabytes, tenemos que pagar un dinero. Tenemos que ir a comprarlo. Si queremos guardar información en, digamos, un disco duro de 100 gigabytes, tenemos que pagar un dinero. Tenemos que ir a comprarlo. El hecho de que haya una cantidad física por la cual pagas un dinero nos dice que en realidad la información es física. Por ejemplo, yo estoy hablando con vosotros ahora y la información se transmite mediante el sonido. Podría escribir una carta y la información se almacena en forma de tinta y de marcas sobre el papel. Una vez entendemos que la información es física, empezamos a preguntarnos si las leyes de la física limitan el modo en el que se procesa la información. O en el caso de la física cuántica nos proporciona un mecanismo completamente nuevo para procesar y comunicar la información. Información. Esto es la información y su uso adecuado puede traer una nueva dignidad a la humanidad. Ahora estaréis pensando, ¿información clásica? ¿Información cuántica? ¿Hay alguna diferencia? Sí que la hay, y todo empieza con el humilde bit. El bit es la unidad básica de la información clásica, que se encapsula en un sistema físico que puede tener dos estados, ya sea encendido o apagado, cargado o descargado, que está aquí o allí, o en términos matemáticos, un 0 o un 1. En el mundo cuántico, tenemos bits cuánticos o qubits, y estos qubits pueden estar superpuestos y estar en 0 y en 1 al mismo tiempo. Es la capacidad de manipular el mundo a ese nivel de fenómeno cuántico de las superposiciones cuánticas, lo que nos permite realizar tareas computacionales en la mecánica cuántica que son imposibles o por lo menos muy difíciles por medio de ordenadores convencionales. Nuestras tecnologías se están acercando ya a los límites de la información cuántica, y los transistores se están acercando al tamaño de un bit cuántico o qubit. Esto es lo que llamamos la ley de Moore, en honor al fundador de Intel, que predijo hace 20 años que esto ocurriría.
Y de hecho, en el transcurso de los próximos 20 años, se espera que los transistores, que son el corazón de nuestros dispositivos informáticos, alcancen el tamaño de un solo átomo. La segunda revolución cuántica consiste hoy en día en ser capaces de manipular sistemas cuánticos individuales, moléculas individuales, átomos individuales o, en mi caso, fotones individuales. Hasta ahora, después de la primera revolución cuántica, hemos sido capaces de manipular conjuntos. Por ejemplo, un láser produce miles de millones de fotones, no fotones individuales, sino miles de millones. Y hoy, el hecho de que se puedan manipular y dominar cuantos individuales, como los llamamos, abre toda una nueva era de desarrollo tecnológico. Uno de los primeros logros de esta segunda revolución cuántica es la capacidad de los físicos de construir herramientas increíblemente precisas como un reloj atómico, el dispositivo para medir el tiempo más preciso del mundo. Actualmente, la precisión de los relojes atómicos es tal que si fabricáramos un reloj y lo dejáramos funcionando durante 60 millones de años, no perdería más de un segundo. Y resulta que la precisión y el control cuántico que podemos conseguir con los átomos que utilizamos para los relojes atómicos es también la base de los qubits. Si podemos controlar qubits individuales, tendremos un reloj impresionante. Si además los juntamos y controlamos las interacciones de cientos de ellos a la vez, no solo tenemos un reloj cuántico mayor, sino que además creamos un ordenador cuántico, posiblemente la invención más importante de nuestro tiempo. La informática cuántica puede considerarse una revolución en la teoría de la informática. Nosotros creemos que los ordenadores cuánticos podrán realizar ciertas tareas exponencialmente más rápido que los ordenadores clásicos. ¿Y por qué? Existe una tesis fundamental en la informática llamada la tesis de Church-Turing, que dice que todos los ordenadores normales clásicos son esencialmente equivalentes. No es que trabajen exactamente a la misma velocidad, pero sí que actúan siguiendo las mismas normas. Se comportan de manera similar. Si intentamos realizar alguna tarea con, por ejemplo, un portátil, y luego intentamos hacer lo mismo con otro ordenador, se comportan más o menos igual. La computación cuántica es completamente diferente. No funciona igual. Quantum computers are based on the fact that the quantum state of a computer memory contains much more information than its classical description. El ordenador cuántico también será diferente en el sentido de que manipulará y almacenará bits cuánticos en vez de bits clásicos. Los bits clásicos pueden tener dos estados, 0 o 1. Los bits cuánticos pueden tener muchos estados. Y esta nueva variedad de posibilidades conduce a nuevos fenómenos tales como el entrelazamiento y la interferencia. Creemos que eso es lo que puede dar a un ordenador cuántico toda su potencia, estos nuevos fenómenos. Pero exactamente cuánta potencia más y con qué fin. Una de las primeras aplicaciones de los ordenadores cuánticos, y una de las más útiles, es simular sistemas cuánticos. Seguramente no sea algo que la mayoría de la gente quiera hacer en casa, pero tiene unas aplicaciones potenciales enormes. Para entender la simulación cuántica es importante saber para qué necesitamos la simulación. Pensemos en un simulador de vuelo. ¿Para qué tenemos un simulador de vuelo? El simulador de vuelo es una caja que tiene un volante, una palanca, un cuadro de instrumentos, etc., y que se mueve hacia adelante y hacia atrás, arriba y abajo. Con él podemos simular el aterrizaje de un 747. ¿Y para qué lo queremos? Pues porque no queremos que nadie coja un 747 de verdad y lo aterrice hasta que no haya aprendido a manejarlo. ¿Me explico? Pues la simulación cuántica es lo mismo. Tenemos algunas moléculas grandes y complejas, como si fuera un 747 de moléculas, algo enorme, que tiene un comportamiento cuántico extraño y queremos saber qué hacer con él, pero no sabemos cómo controlarlo. No sabemos cómo obligarlo a hacer lo que queremos, así que lo que hacemos es simularlo con un ordenador cuántico. Por ejemplo, un ordenador cuántico podría ayudar a diseñar nuevos superconductores para que los trenes funcionen con levitación magnética, o nuevos medicamentos para tratar enfermedades. Podría ayudar a simular los átomos del medicamento para decirnos cómo se hace y cómo interactuará con otras sustancias químicas. Para los físicos, los químicos y los biólogos, todo esto es muy importante. La química de los átomos, el comportamiento de los materiales, todo dependerá de la mecánica cuántica, y un ordenador cuántico puede simularlo a la perfección. Hay otros que prevén que las tecnologías cuánticas tendrán un papel diferente. La mecánica cuántica nos está dando las herramientas para detectar cosas mejor de lo que hemos podido hacer hasta ahora. Podemos detectar el mercurio en el pescado, la presencia de plomo en los juguetes. Quizá podríamos detectar bombas en la carretera. Con la mecánica cuántica podemos fabricar detectores más potentes